Hola. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar la sesión de hoy, varios avisos rápidos. El primero, recordad que la siguiente sesión os mandaremos un correo electrónico, pero en el correo electrónico que ya os enviamos ya figuraba que la siguiente sesión ya es después de las vacaciones de Semana Santa, pero es justo después, para que no os despistéis, el 9 de abril está con nosotros Gonzalo Suárez. Bien, al margen de esto, 2 o 3 avisos rápidos, que alguna gente que sus centros está participando. El día 9 de marzo acaba el plazo, digo, para los alumnos de los centros que están participando en este concurso, el plazo de presentación de trabajos de palabras sin papel. Sabéis que es ese concurso de videopoesía en el que colabora el Centro de Formación Polisemias y el Ayuntamiento de Coruña. También me dicen que os comente que en el ciclo a libro abierto, la semana que viene, el día 12, en el MACUF de Coruña, está Alicia Jiménez Bartlett, la dama de la novela negra, muy recomendable también ir, y que a finales de mes es el ciclo Coruña Mayúscula, que entre otros autores, yo no sé si lo puedo decir o no, pero debería de venir. Sabéis que va a venir John Banville, Benjamin Black, y eso es el día 25. Pues a lo mejor cuando termine la sesión lo volveré a repetir, pero nada más, esos 3 avisos. El principal de todos era el primero, que el 9 de abril está Gonzalo Suárez en este ciclo. Os mandaremos un correo ya con las fechas cerradas de las 3 sesiones que faltan. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Felipe Benítez Reyes, y yo iba a empezar diciendo, a hablar de la larga trayectoria literaria de Felipe, pero claro, esa larga trayectoria se conjuga también con la larga trayectoria que ha tenido que realizar hoy para llegar a este ciclo, porque Felipe, ya lo comentaremos, vive en Rota, y viajar desde Rota a La Coruña, comentábamos, pues es un periplo largo que empieza el viaje hasta Sevilla, aquí, bueno, etcétera. Por lo tanto, muchísimas gracias a Felipe porque hoy pueda estar con nosotros aquí, y es una suerte para todos nosotros. Os decía que Felipe tiene una trayectoria en el ámbito literario de más de 30 años de actividad literaria, que lo han consagrado como una de las voces más genuinas y personales y representativas del panorama literario español. Ahora os comentará Javier, pues una voz con un estilo en el que se cruzan muy diferentes tendencias que lo convierten en uno de los autores más influyentes de su generación y de la literatura en la actualidad. Nace en Rota, aquí realiza sus primeros estudios, luego en el puerto de Santa María, comentaremos, en el Colegio Jesuita de San Luis Gonzaga, estudia Filología Hispánica en Cádiz y Sevilla, y comienza su andadura en el campo de la poesía con un libro que es Paraíso manuscrito, que data ya de 1982. Aunque su andadura empieza en este ámbito de la poesía, igual que hablábamos otro día también con Llamazares, su obra literaria ha transitado por prácticamente casi todos los géneros: la novela, el relato, el teatro, el ensayo, la narrativa infantil y juvenil, el periodismo, hasta los apuntes, desde el año 2005-2006 de su blog Mercado de Espejismos, ¿no? Su trayectoria poética lo han consolidado con uno de los autores más importantes y representativos de la poesía española de estos últimos años, con una obra muy amplia y muy reconocida, que ha obtenido premios tan significativos en el ámbito nacional como el Premio Loeb de Poesía por Sombras Particulares, el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica. Y sus obras, de las que tenéis aquí alguna muestra, pues parte de su poesía en Trama de Niebla, de Tusquets. Sus últimos poemarios aparecen en esta maravillosa colección de poesía, que es colección Palabra de Honor, en Visor, Vidas Improbables, el poemario que os comenté antes, que fue Premio Nacional de Poesía y de la Crítica, y este poemario, que es Las Identidades también. Varias antologías recogen su poesía, y las antologías más reconocidas de la literatura española de esa época, la de José Luis García Martín, La Generación de los 80, la de Los Poetas Tranquilos, de Germán Yanke, pues hacen gala de incluirlo siempre en esta poesía. Se ascribe a la generación de los 80, hablaremos de esto, del grupo poético en su momento que se llamó como Poesía de la Experiencia, etcétera.
Su labor en el ámbito de la narrativa y el ensayo también es considerable, también muy reconocida, con premios como el Ateneo de Sevilla por su novela Humo, el Premio Nadal, por Mercado de Espejismos, tenéis a la novela. Novelas que empezamos con Chistera de Duende en el año 91, sobre el escritor Gonzalo de Lerma, Tratándose de ustedes, una novela que habla sobre los límites de la realidad y la ficción, La propiedad del paraíso, una memoria de la infancia, El novio del mundo, sobre Walter Arias, un filósofo hecho de contradicciones, y hasta la actual que teníamos aquí, Mercado de Espejismos. Muchas de ellas las tenéis ahí fuera. En el ámbito del relato, pues ha cosechado el premio NH de Relatos, el Lucha de Oro, y su último libro publicado, de hecho, es una excelente selección de 12 relatos encardinados con los 12 meses del año, que es Cada cual y lo extraño, que los lectores del país eligieron como mejor libro de relatos durante el año 2013. Una selección de sus relatos se pueden encontrar en algunos libros como Oficios Estelares, que recoge parte de su producción en este ámbito entre los años 82 y 2008. Felipe Benítez Reyes pues también ha dirigido colecciones de revistas tan significativas como Fin de Siglo, El Libro Andaluz, Renacimiento, y como decíamos ya desde el principio y como va a resaltar ahora Xavier, pues es uno de los escritores más destacados del panorama literario actual. Muchísimas gracias, Felipe, por estar hoy aquí con nosotros. Hola, boas tardes. Bueno, de mar a mar, desde Rota a Coruña, no Atlántico, ven hoxe Felipe Benítez Reyes. É unha gran satisfacción, un placer para todos telo aquí. Felipe Benítez Reyes é unha persoa dunha cultura literaria moi amplia e con intereses culturais moi diversos e moi sedimentados. Xa dixo Javier todos os xéneros que habrán incluídas esas revistas que publicou, que foron revistas espléndidas, son revistas espléndidas na historia cultural española dos últimas décadas. En canto a poesía, que un labor ao que lle dedicou moito do seu esforzo, ten unha obra moi ampla, moi recoñecida, que foi evolucionando no tempo, pero que mostra unha unidade, unha coherencia interior moi evidente dentro da diversidade. É dicir, sería unha obra unha e diversa, non? Porque hai evolución, hai cambios, pero dentro dese espírito unitario. Ten un mundo moi personal, é un home de moitas lecturas poéticas, coñece ben os clásicos, coñece ben o barroco, coñece moi ben a tradición simbolista, Baudelaire, Verlaine, Laforgue, os autores ingleses, e logo, evidentemente, tamén moito século XX, autores como Borges, Pessoa, Juan de Mairena, o heterónimo, Machadiano, os modernistas. Préstalle moita atención tamén a Manuel Machado, que podemos falar diso, porque sempre falamos de Antonio, non? Pero el é das persoas que ten tamén reivindicado moito a extraordinaria figura de Manuel Machado, e tamén lle interesa moito, tamén podemos comentar, os que se chaman poetas menores. E logo, pois, digamos que ten un coñecemento da poesía universal moi sedimentado. A súa obra une pensamento e sentimento, une lógica e emoción, son realmente indisociables para el. El somete con rendas, con rédeas, as emocións para articulalas e controlalas nun discurso poético. El pertence a este movimento da nova sentimentalidade, da poesía da experiencia, do que é unha das principais figuras, que removeu moito a poesía española e aportou grandes cosmos poéticos nos últimos anos. O que lle interesa como poeta realmente e tamén como narrador é a vida realmente, que é onde sae todo. A vida, pero obviamente tamén o soño. Ten unha veta moi interesante sobre o tempo, é un poeta elexíaco, moi marcadamente elexíaco por momentos. Entón, todo o tempo, o tema do tempo, o tema da melancolía, todos estes matices e as vivencias están moi presentes. É un autor con un elevado grau de conciencia, tanto poética, técnica, como existencial. Entón, os temas da incertidume, dos conflitos, das relacións co mundo, cos demais e coa vida están presentes. De aí que sexa un poeta moi interesante en todo ese filón que é o amor, o desexo, o sexo, a amizade,
Entón, estes temas é un poeta interesantísimo. Logo, dentro desa veta temporal, a memoria, os recordos, as paisaxes que el viviu, as cidades, as presenzas. É un poeta que ten unha vocación de indagación e de perscrutación no mundo, como un bisturí que trata de entender e penetrar as cousas. Nese sentido, diríamos que hai unha importante carga filosófica, existencial, moral. Eu creo que unha notable pedagogía sentimental na súa obra, que creo que é un dos aspectos tamén máis interesantes, unha pedagogía das emocións. El trata de interpretar e comprender, entón a súa obra é unha vocación de coñecemento, de ensanchamento da conciencia. E logo hai un mundo moi interesante nel e moi peculiar e que lle é moi recoñecido, que é o que podíamos chamar o mundo do conxectural, do hipotético, da abstracción, da especulación. É un autor que traballa moito neste sentido, por exemplo, sobre a identidade e as identidades distintas, plurais, complexas, e tamén sobre unha certa teatralidade do mundo e da vida, unha certa escenografía complexa. Entón, o tema das máscaras, da ficcionalización do eu, da maxia, do truco, é dicir, da imaginación para crear unha ideación poética do mundo, está moi presente nel, cun dobre xogo entre o real e o irreal. Entón, palabras e elementos como pirotecnia, alquimia, entelequia, fantasmal, espectral, quimera, ilusorio, espellismo, mago, prestidigitación, pompas, perplexidade, decorado, trama, calidoscopio, títeres, todo isto está moi presente na súa obra, e non só na poética, senón tamén narrativa. É dicir, unha obra que de fantasmagoría, do simulacro, e hai algunhas expresións del que eu creo que matizan isto, como por exemplo cando fala de teatro volátil, como se o mundo e a vida e o cosmos todo fose un teatro volátil, ou fala de tinieblas ilusorias. E logo hai nel esa perspectiva do metafísico, aínda que é un termo, aínda nos saía aquí outro día, termo moi problemático, non? Pero eu diría entendido en conexión, por exemplo, ou como se lle aplica a un Giorgio di Chirico, ou a certos pintores metafísicos, ou a un Friedrich, ou mesmo algúns aspectos de Baltus, do español Luís Fernández. É dicir, neste sentido hai como unha abstracción e unha mirada de complexidade e de perplexidade sobre o mundo. Entón, os termos, por exemplo, como sin espacio, indefinido, inespecífico, inexistencia, imposibilidade, nada, vacío, absurdo. Eu creo que este é un grande filón, un filón moi penetrante, moi sutil e moi complexo e do máis interesante que aporta ademais a súa obra. Logo, ese poeta tamén, a marxe disto, elexíaco, da fugacidade, do amor e do desexo, da paixón, que son fugaces, é un canto tamén ao fracaso e ao naufraxio, porque o tempo pasa e a morte está aí, e o desencanto pois se produce. É un perscrutador moi notable do misterioso, do enigmático, do paradoxal, do absurdo, do sentido, en conexión con esa veta que dicía antes, deses espazos abstractos, metafísicos, filosóficos, pero sempre integrados nun alento que é estritamente poético. É un cantor da mocidade e dos praceres, da beleza, e logo eu creo que a súa obra podíamos resumila bastante dicindo que é unha autobiografía e unha testemunha moral da súa experiencia. Na forma, eu creo que Felipe Benítez Reyes é dos poetas que teñen un máis elevado grau de coñecemento da forma poética e do dominio da mesma. Pero isto está diluído, entón non o parece, pero está presente. Esa capacidade de construcción poemática. A lle interesa moito, eu creo, ordenar o caos das sensacións, dos sentimentos, das emocións, dos pensamentos, da vida, das experiencias e das vivencias. Entón, cada poema é un artefacto ben construído, demándalle que sexa unha obra técnicamente artística e que teña unha estrutura sólida na que a cociña non se note moito. E eu creo que un dos logros na forma del é a capacidade de fluencia, de dicción. É unha linguaxe conversacional, meditativa, antirromántica e antirretórica, aínda que cunha retórica extraordinaria, pero non unha retórica pomposa. Ele e a súa selección están contra iso. E ten moita importancia a musicalidade que a logra e o ton, que ten un ton persoal
que el sempre busca moito, é un ton moral, un ton confidencial. Dice que é unha poética como oculta, sutil, discursiva, meditativa, que se avala entre a emoción e a reflexión. E ten unha grande riqueza simbólica, aí introduce moitos símbolos, o soño, a lúa, o cristal, o espello, o mar, o labirinto, as ollas, o eco, a rosa, os mapas, a néboa, algúns deles en conexión borgiana, non? Son símbolos que tamén Borges ou Seixonaba, e son símbolos ademais universais todos estes realmente. Na métrica usa sobre todo o verso libre, pero manexa moi ben o soneto cando quere, as formas medidas cando desexa, as coplas, o haiku, as cancións, e tamén o elemento lúdico. Verémolo logo, hai un libro del moi lúdico, moi interesante, no que el imita, crea autores moi diversos, ficticios que non existen, créalle biografías, eses apócrifos cada un crea dunha maneira diferente. Claro, ese libro, que ademais é un libro extenso, un libro potente, grosso, da idea do dominio técnico que el ten. Canto a novela e os relatos, realmente ten unha grande capacidade de ficción e de artificio narrativo. El contempla o mundo como un gran teatro do mundo e da vida, e eu creo que ten un estilo extraordinario, moi brillante, así recoñecido pola crítica, é un estilo chispeante, é un home moi intelixente, e notase, esa intelixencia chispea, reverbera en cada momento desa prosa, porque el, calquera elemento que contemple, hai unha mirada persoal, hai unha mirada outra, distinta, orixinal, e esa mirada é intelixente, penetrante e realmente sutil, é unha mirada moi afinada. E isto está, eu creo, en conexión co humor. Hai en algún momento que parece inglés, non? No seu humor, é un humor lúcido e sutil como dos ingleses. O uso da ironía, o uso do ridículo, do cómico. E logo, unha alta imaginación. É un home capaz de crear unhas tramas complexas, moi imaginativas. Tamén, cando parte algún elemento biográfico, sabe transmutalo. Sabe sempre focalizar desde un punto orixinal o narrado e o discursivo, e ten moita capacidade de xogo e de regate, diríamos, se fose futbolista, se fose do mundo do deporte. É unha prosa inesperada que nunca sabemos por onde vai sair, nin a nivel estilístico, que é moi elevado, nin a nivel estrutural ou narrativo. E logo, pois, é moi interesante na recreación do absurdo e o delirante das vidas e do mundo. Felipe Benítez Reyes é unha persoa, xa digo, cunha grande bagaxe, e indubidablemente nesta conversa non lo vai demostrar. É un home que manexa todos os xéneros e é un placer telo hoxe connosco aquí, porque máis ele é un gran conversador e un gran comunicador. Moitas gracias, Felipe, por estar aquí. Te pasamos la palabra y es un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los dos Javieres por su bienvenida tan amistosa, tan elogiosa, y muchas gracias a ustedes también por su acogida, por pasar esta tarde aquí en conversación sobre literatura. Como no tenemos un guión previsto, no sé si vamos a iniciar el coloquio, si doy yo antes hago una introducción o como ves. Si te apetece abrir bocado con algunas ideas que tú consideres que para ti son muy importantes, o algunas experiencias, o lo que a ti te apetezca. Vale, bueno, sí, pues quizás es que llega un momento en que hablar de literatura acaba siendo en gran medida hablar de la propia vida, ¿no? Cuando uno se dedica a escribir, la literatura acaba siendo de alguna manera su forma de pensar, su forma de interpretar el mundo. Yo para poner en claro lo que pienso, lo que siento, para poner un poco de orden también en mi imaginación, necesito escribirlo. Lo sé más o menos con exactitud cuando lo he escrito, lo sé, lo entreveo en estado de nebulosa antes de ponerme a escribir, a intentar dar un orden literario a aquello.
Bueno, como ya han dicho ambos Javieres, yo empecé a escribir muy joven y además por una vía un poco transversal. Yo cuando era un niño de 12 años, por influjo de la base norteamericana que había y que hay en mi pueblo, pues escuchábamos música sobre todo británica y norteamericana. Y prácticamente la música española de aquel tiempo no contaba para nosotros, no nos interesaba ese tipo de música que era la que escuchábamos en la emisora de la base militar. Entonces yo con 12 años pues monté un grupo de rock que pretendía ser todo lo duro que pudiera con unos amigos y componíamos de vez en cuando alguna canción. Y por lo que decía anteriormente, ni se nos pasaba por la cabeza cantar en español, cantábamos en inglés porque veníamos de esa tradición. Entonces, pues lo primero que escribí fueron unas letras de canciones en un inglés, bueno, un inglés o algo parecido al inglés, en un inglés, digamos, de nivel de indio apache, de película de apaches, ¿no? Y eso fue lo primero que escribí, y luego pues después de aquello mi primer intento literario fue la escritura de una novela cuando tenía unos 13 años, por ahí 14 años. Intenté escribir una novela de la que logré salir porque me vi en un atolladero cuando llevaba 8 o 10 cuartillas, me vi en un atolladero del que no sabía cómo salir, porque eran unos personajes que se subían a un autobús cuando estaba amaneciendo, y entonces yo me dedicaba a describir el autobús, a describir los olores matutinos del autobús, los dibujos de la luz, pero claro, el problema era que no sabía a dónde iba a llevar a aquellos personajes, y sobre todo tampoco sabía si resolvía el enigma de dónde iba a llevar a aquellos personajes, qué iban a hacer aquellos personajes cuando llegasen a ese sitio que yo no sabía cuál era todavía. En fin, aquel escollo se resolvió por vía extrañamente parapsicológica, porque yo había montado mi gabinete de escritor infantil en la casa de un pariente de mi padre que murió soltero, sin descendencia. Eso, mi padre de la familia más directo, fue quien heredó aquella casa suya, y ese hombre ya tenía el despacho allí montado. Y yo me iba por las tardes allí con una máquina de escribir que tenía allí, con toda mi escenografía de escritor infantil, pero sobre todo con la secreta intención de poder fumar tranquilamente, porque yo, aparte de mi carrera de escritor, había empezado mi carrera también de fumador. Entonces allí, con aquella casa la tenía para mí solo, pues podía hacer lo que quisiera aparte de escribir y fumar, que eran mis dos diversiones de entonces. Aquella casa daba un poco de yuyu, porque además era una casa muy antigua, era una casa penumbrosa, y yo un día estaba allí intentando desentrañar el misterio de dónde podía llevar a aquellos personajes míos, y de pronto hay un estruendo en el pasillo, y pensé, digo, bueno, una de dos, o se ha caído algo, o están aquí ya los muertos vivientes que vienen a hacerme cualquier cosa, porque yo además iba mucho a un cine de verano que se había especializado en cualquier tipo de anomalía, como el hombre lobo, fantomas enmascarados de plata, películas de vampiros, solamente ponían cosas de esas, y yo estaba muy familiarizado con ese tipo de cosas y sabía perfectamente que podían ocurrir en cualquier momento. Salí al pasillo, vi que se había caído un reloj de pared, muy grande de pared, que se había caído, y bueno, ya está tan fácil como eso, que se ha caído de un muro viejo, se ha soltado la alcayata y se cae. Cuando fui a ver el nivel del destrozo, comprobé que el cáncamo del reloj estaba en su sitio y que la alcayata estaba en la pared, en su sitio también. Sigilosamente volví a mi gabinete de escritor infantil,
recogí la máquina de escribir, recogí las 10 o 12 o 15 cuartillas que tenía escritas, salí sin hacer ruido y nunca más volví por allí. Esto suena a chifladura y a cosas de programa de Jiménez del Oso. Yo no creo mucho en esas cosas, pero el caso es que fue así, fue tal cual. Yo no sé por qué, si hay alguna ley física que explique por qué se cayó aquel reloj. Pero bueno, yo creo que aquel sobresalto que me llevé, en gran parte, al asociarlo con la escritura de la novela, yo creo que, como ha señalado Xavier, en gran parte mi literatura intenta jugar con ese misterio incesante, con ese misterio tan pródigo de la realidad, ¿no? Yo creo que en realidad toda nuestra vida es una especie de simulación de no sabemos qué. Nuestro pensamiento juega con nosotros jugamos con nuestro pensamiento, queremos entender a los demás, queremos participar de gran parte de la conciencia de los demás y que nos movemos con arreglo a una conciencia colectiva. Pero yo creo que el mundo, que la realidad, que la vida es algo más caleidoscópico que todo eso. Creo que hay un punto de misterio desentrañable y creo que la vida es algo maravilloso, pero que al fin y al cabo no deja de ser una inabarcable tontería. Y entonces, de esa condición de gran tontería que creo que tiene en el fondo la vida, siendo, ya digo, maravillosa y siendo algo que puede disfrazarse incluso de algo sublime, creo que ese sería más o menos en principio el germen, sobre todo de mi obra en prosa, de mi narrativa, ¿no? Y en cuanto a la poesía, una vez superado también el trauma de aquellas canciones infantiles en el inglés apache, yo creo que en mi caso al menos lo que pretendo en el fondo con la escritura de poesía es indagar en la propia conciencia. A veces pienso que si no hubiese escrito los poemas que he escrito, el mundo no se hubiera perdido nada, pero yo sí hubiera perdido, digamos, la nitidez de mi historia personal. Creo que tengo memoria de mí a través de los poemas que he ido escribiendo, porque pretendían desde un principio ser eso, ¿no? Ser ese reflejo de unos estados de conciencia. Entonces, si no lo hubiese escrito, creo que tendría un recuerdo mucho más difuso de mí mismo que el que tengo ahora, que tampoco es que sea demasiado concreto. Pero me sirve sobre todo para, como decía al principio, la poesía especialmente, para ponerme en claro muchas cosas que andan confusas por lo normal en el pensamiento. Y bueno, y poco más. No sé, preguntadme algo y... Sí, bueno, mira, Felipe, cuando estabas rememorando tus comienzos, yo he leído también en alguna parte que tú estudiaste, estamos citando en tu biografía, en el colegio jesuita, me parece que estaba en el puerto de Santa María, y siempre has contado en alguna ocasión tu primer acercamiento a la literatura, con un gran tocho de historia de la literatura que estudiabas, y un colegio con una gran tradición literaria, porque es un colegio donde habían estudiado, ni más ni menos, que me parece que Alberti, que Juan Ramón Jiménez, sí. Y Villalón también, ¿no? Y Pedro Moñoseca también. Es de La venganza de Don Mendo. Y entonces, bueno, tú siempre hablas de cómo era el estudio de la literatura en este momento, estos textos que tú manejabas, este gran volumen que había allí de... Sí, aquello era curioso porque yo era alumno interno, y no porque mis padres me quisieran quitar de en medio de casa, ni mucho menos, sino porque casi todos mis amigos se fueron a estudiar allí. Entonces yo dije que quería estar con los amigos, porque si no solamente los veía durante el fin de semana. Entonces me fui de alumno interno a este colegio, que era un colegio bastante misterioso, porque era inmenso, tanto el edificio era una inmensidad, tanto es que yo soy allí, no recuerdo si 2 o 3 años, y no lo conocí entero.
en parte porque había zonas vedadas, pero no lo llegué a conocer entero. Y luego aparte tenía una inmensa extensión de terreno alrededor, un templete de música, en fin, era un colegio realmente inmenso y muy misterioso como espacio, ¿no? Y sí, aquel fue el colegio donde estudió Juan Ramón de niño, estudió Alberti habla mucho del colegio en sus memorias, en la Arboleda Perdida. Estudió también Fernando Villalón, porque en gran parte mucha de la alta burguesía, de la aristocracia sevillana, no sé por qué razón iba a estudiar allí al colegio este. Y allí, claro, los alumnos internos teníamos unas horas obligatorias de estudio, generalmente bajo la tutela del padre Segura, que tenía la teoría, que yo no sé si la ciencia le dará o no la razón, pero que tenía la teoría de que el frío activaba mucho la mente, y entonces nos ponía a estudiar en cualquier época del año con todas las ventanas abiertas. Yo no sé si realmente se estimulaba mucho la mente, yo no lo pongo en duda, seguramente sí, pero es que estábamos tan pendientes del frío que casi no teníamos mente para pensar en otra cosa, ¿no? Cuando hacía frío. Bueno, pues en esas horas de estudio podíamos hacer cualquier cosa, menos charlar, menos enredar, menos levantarnos, en fin, cualquier cosa. Y en la asignatura de lengua y literatura teníamos como libro de apoyo una antología que publicó la editorial Santillana, que era una antología de la literatura universal, con unas introducciones, con unas ilustraciones muy discretas de líneas bonitas. Y bueno, ahí venía desde Confucio hasta Pío Baroja, por ejemplo, venía de todo. Y bueno, yo supongo que por algún tipo de tendencia natural, no lo sé, pues, pasaba las horas de estudio normalmente, si no había otra cosa más urgente, leyendo cosas de ese libro, y ahí sí empecé a imitar, que suele ser el principio de cualquier vocación literaria, intentar imitar algo que te ha gustado, intentar escribir algo parecido a algo que te ha gustado, realmente de manera muchísimo peor, como es natural. Y yo, aunque me avergüence decirlo, una de las primeras cosas que hice fue imitar los pensamientos de Lao Tse, y a Confucio también. De eso me curé con el tiempo. Luego ya tiré por otros registros, pero un poco porque también era lo más fácil, ¿no? Escribir un poco algo así que tuviera apariencia de trascendencia y ya está. Y ese libro sí fue muy determinante porque era, ya digo, una antología bastante ordenada, pero a la vez muy caótica para el nivel de conocimiento de un chavalillo, ¿no? Pero yo creo que precisamente esa idea de transmisión del caos que daba aquello de la literatura como algo inabarcable, como algo que viene desde muy atrás en la historia, me dio la idea precisamente de eso, de que la literatura era un fenómeno muy complejo, un fenómeno poliédrico, un fenómeno que había que abordar desde perspectivas muy distintas según el caso y según el autor, ¿no? Y según la época. Y bueno, y ese libro que yo lo conservo todavía, a mí por lo menos me sirvió de mucho sin aplicarle nadie a aquel libro ningún tipo de pedagogía. Quiero decir, aquel libro había que comprarlo, se compraba y ya está, y ahí se quedaba. Tampoco era un libro que se consultase en clase, ni mucho menos, porque estábamos más pendientes del análisis de oraciones y esas cosas, y aquel libro prácticamente no se utilizaba en clase. Sí, aquella antología universal. Sí que ahora vuelvo a ver literatura universal. Yo, por ejemplo, el año pasado leí el Ramayana, porque aquel libro lo citaba y me había quedado y nunca lo había podido. Y ahora hay una edición espléndida en España. Mira, como tienes una obra poética y narrativa y queríamos analizar un poquito todo, si te apetece podíamos ir viendo algunas escalas que te parezca dentro de tu obra para profundizar en ella, porque es una obra con una densidad y con una intensidad evidente. Entonces, si te apetece, podíamos irlo viendo. Tenemos fotocopias todos. Entonces, en el folio 2 nosotros pusimos un fragmentito de una poética tuya. Ya sabemos que las poéticas, tú mismo lo has dicho, y todos los autores de las poéticas son un poco de usar y tirar, si se quiere. Pero bueno, más bien de claro, tirar, más que sí, usar. claro.
Pero bueno, siempre da alguna idea. Lo que es interesante en esta, entre otras cosas, bueno, cogimos más pero eliminamos porque si no era mucho, ¿no? Es muy interesante, bueno, la reflexión que haces en primer lugar, que este es un mundo muy banal, de triunfo de muchas banalidades, en la canción ligera, en el deporte. ¿Qué hay? En el segundo parágrafo hablas de que el poeta está contemplado como un hombre raro muchas veces, ¿no? Que tiene que vivir con amores imposibles, esa visión del mito romántico y perdedor, ¿no? Y bohemio y muerto de hambre, ¿no? Pero luego dices también algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, le das un palo que podemos compartir al estamento universitario y al estamento quizá profesoral. Nosotros mismos también, cuando caemos en el defecto de confundir un poco la poesía con su hermenéutica, ¿no? Es como confundir también la lengua con lo que es la sintaxis, que no son lo mismo, ¿no? Y entonces quizá esto es interesante porque No, pero yo de todas formas no estoy de acuerdo con esto que digo, porque es lo que tú decías, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que es verdad que las poéticas son de usar y tirar, pero sobre todo más de tirar que de usar, ¿no? No, bueno, estos son, cuando te piden una poética siempre mientes, quiero decir, porque no por el gusto de mentir, sino porque realmente no sabes qué decir, tú lo sabes. Bien como dices, bueno, ¿qué digo? ¿Por qué escribo? Tampoco lo sé muy bien, puedo inventarme alguna razón por la que, más o menos convincente, no ya ante quien está al otro lado de la mesa, sino ante uno mismo, ¿no? Pero que casi nunca son digamos, salidas más o menos airosas, que uno intenta resolverla con una broma para que tampoco se note mucho. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. A mí cada día me fascina más, por ejemplo, y además tengo el propósito de ponerme a estudiarlas otra vez, las figuras estilísticas, porque todavía conservo, cuando la facultad nos dieron a los alumnos, nos dio la profesora una cosa como esta, con una relación de las figuras retóricas. Y ella, que empezaba a escribir y que me gustaba ya la literatura, era la única cosa que no podía desentrañar. Me resultaba más fácil el latín que desentrañar las figuras retóricas y distinguir una metáfora de un símil. Y creo que todavía no lo he conseguido. No, de verdad, no lo digo en broma. Sí, lo que se vende en el mercado es que, claro, el símil es la pura comparación analógica y la metáfora ya pasa a ser la identificación. Claro. Pero la metáfora empieza siendo comparación. Pero también, y luego y participa del símbolo, también tiene una participación en el símbolo. Claro. Y luego resulta que, como decía Borges, al final solo hay muy pocas metáforas y lo único que hay son metáforas. Porque en realidad una personificación o cualquier otra figura estilística en el fondo es un tropo, es una metáfora en gran parte. ¿Sí, eso? No sé, yo lo tengo que aclarar eso. Antes de morirme tengo que hacerlo. Sí. Bueno, no, y además lo que dices de las poéticas es verdad, es como si le piden al mago, bueno, a ver, ¿y cómo hace usted este truco? Claro. Bueno, pues mire, claro. No. Es que además con lo de las poéticas, que generalmente, o bueno, las poéticas o ese otro género literario que se cuenta entre los más extraños de todos, que es la entrevista. Cuando te entrevistan, ¿por qué escribe usted? Yo creo que es de las pocas profesiones en que se pregunta eso. Es decir, nadie le pregunta a alguien por qué es usted arquitecto, por qué es usted abogado, por qué es usted fontanero, por qué es usted pintor. No te lo suelen preguntar, sin embargo te preguntan por qué eres poeta. Supongo que les resultará tan raro que dirán algún motivo oculto tiene que haber. Pero, no sé, es que, claro, ahí se plantean, en lo de la poesía, tendemos a plantear unos orígenes en los que se revuelven una serie de misterios ontológicos que a mí por lo menos se me escapan, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo todo puede ser un poco más sencillo. Yo creo que no pasa de ser una necesidad de expresión a través de una disciplina artística que es la poesía, ¿no? Y se unen las dos cosas y generalmente, tú lo sabes, no suele funcionar cuando prima una cosa sobre la otra, ¿no? Cuando prima la necesidad de expresión suele ser mal asunto para la poesía, y cuando prima la mera retórica también se suele cargar el efecto poético, porque uno no va ahí a que lo deslumbren con 4 metáforas o lo que sea, ¿no? Sí, aquello también que decía Machado, el intelecto no canta, en el sentido que si todo es también muy racional, el poema no funciona. ¿Te apetece que leamos algún poema de estos que son muy interesantes ya de tus comienzos? Empezamos con el Atlas, con la advertencia maravillosa, o ese maravilloso y tan conocido de la desconocida. Bueno, no sé,
¿Quieres que lo lea yo? O... Si te apetece, y luego, si quieres, Bueno. lo comentamos un poco. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, si no, leo esta advertencia. Este es un poema curioso. Yo este poema lo escribí cuando era muy jovencito. Yo tendría 22, 23 años. Y es un poema curioso. Bueno, yo tenía un amigo que un día me dijo, oye, ese poema es que me he enamorado de una muchacha y me gustaría darle ese poema tuyo, ¿te importa? Y digo, no me va a importar, y además, y aunque me importase, ¿cómo podría impedirlo? Y me dijo, no, lo que te estoy preguntando es si no te importa que lo firme como si fuese mío. Y bueno, digo, bueno, pues no, tampoco me importa. Entonces, si es para un buen fin, no me importa, hombre. Y dijo, bueno, pues muchas gracias. Tal. Entonces lo vi al poco, le pregunté, oye, ¿funcionó lo del poema? Y me dijo, no, pero estoy detrás de otra muchacha, si no te importa que se lo dé también. Digo, no. En fin, tuvo una secuencia así un poco malograda de galanterías, y se supone que este poema anda por ahí dedicado a muchachas diferentes y firmado por alguien que no es el autor. Curiosamente, lo más raro de todo es que es un poema de desamor, que no es un poema de amor. Bien, si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria al rencoroso, y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aun de la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente. Y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. Yo creo que este poema es muy, como todos ellos, muy paradigmático tuyo, en el sentido que tú tienes una voz como meditativa, pero emocionada a un tiempo, ¿no? Esa mezcla de emoción y pensamiento. Y luego hay como una intención moral y una intención también como de profundizar y de disertar, entre comillas, porque parece un término así demasiado racional, sobre la vida y sobre las vivencias, ¿no? Y luego un tono que buscáis tú y compañeros tuyos de la poesía de la experiencia más, un tono como antirromántico, ¿no? En el sentido de un tono conversacional, cercano, no impostado. Y ahora preguntarte un poco estas cuestiones. No sé, ¿cómo ves tú esta...? Yo ya te decía que, claro, ese poema yo lo escribí muy jovencito, ¿no? Yo creo que tenía 22 años cuando lo escribí, a punto de 23. Y entonces, lo que es curioso es que uno echa de menos esa inocencia que tenía a la hora de escribir, esa frescura. Hoy no la tengo. Hoy los poemas se me torturan más, se me enredan más, tienden a hacerse más largos, más digresivos, con más extrapolaciones, con más metáforas, con más símbolos, con más cosas, ¿no? Se van recargando un poco. Y yo digo que echo un poco de menos esa frescura casi adolescente, ¿no? De entonces. Pero bueno, cada época tiene lo que tiene. Y es verdad que, bueno, que en un momento determinado, sobre todo en los años 80, una serie de poetas que andábamos entonces por los 20 y pocos años, sí tuvimos un movimiento más o menos armonizado de reacción frente a la grandilocuencia en poesía o no contra, pero sí como alternativa a una poesía que había caído en un juego verbal muy alejado de la vida, muy cercano al mero juego literario.
y intentar un poco pues el análisis de la vida a través de nuestros textos, ¿no? Y eso sí fue ya digo, un fenómeno que se produce en torno en la década de los 80 del siglo pasado, y en el que estaban pues García Montero, Carlos Marsal, Vicente Gallego, Juan Lamillar, muchísimos poetas también de una promoción anterior, como Francisco Bejarano, como Belardo Linares, como Javier Salvago, como otros muchos, que intentan devolver, digamos, un sentido que creíamos entonces perdido a la poesía de la generación precedente, que era la de los novísimos. Y sin embargo, nos sentíamos más cercanos a los poetas, o a algunos de los poetas de la generación del 50. En la idea de cómo abordar la poesía, o de cómo darle un sentido a la poesía, ¿no? Nos sentíamos más cerca de eso y, bueno, suele ser una fractura que suele ser normal, ¿no? Cualquier generación reacciona frente a la precedente y suele buscar sus antecedentes un poco más en la lejanía. Sí, esa dimensión pendular. Pero el poema, aun siendo con 22 años, es un poema que yo creo que es muy maduro en su profundidad y su modo de decir para esa edad. ¿Te apetece que leamos y comentemos La desconocida? Porque yo creo que es un poema precioso, un poema, yo creo más de esos poemas de la difícil sencillez, ¿no? Es decir, un poema muy sencillo, muy coloquial, que parecen unas pinceladas visuales como cinematográficas, ¿no? De una serie de tomas, de sucesiones esporádicas, al azar, azarosas, pero que yo creo que tiene una profundidad y sobre todo también una melancolía del paso del tiempo y la pérdida de lo que podría haber sido, ¿no? Sí, es un poco... Ese poema es de la misma época que el anterior. Es esa idea, es decir, de unir en una sola figuración las imágenes fugaces de desconocidas que vas viendo, y de pronto imaginas una historia con esa desconocida, y en el poema se acaba fundiendo como si fuera una sola y no fuesen múltiples, ¿no? Bueno, a mí es un poema que no me gusta especialmente, yo te lo agradezco, pero lo voy a leer. Pero reconocerás, a lo mejor es que ha tenido un éxito extraordinario, ¿sí? Y te lo han pedido en... No, fíjate, el otro la sí... gente le encanta este poema, ¿eh? Sí, a mí de advertencia sí, porque incluso recuerdo que Carlos Marsal, durante unos años que se dedicó a la enseñanza, llevó este poema para comentarlo en clase, este poema, el que leí anteriormente, Advertencia, llevó para comentarlo con los alumnos y con las alumnas, y a los pocos días me llamó completamente desconsolado diciendo que todas las alumnas tenían el poema pegado en la carpeta. Y le dio mucha envidia. Y le dije que aprendiera, claro, como es natural. Bueno, lo voy a leer, en atención a Xavier y a todos ustedes. En aquel tren, camino de Lisboa, en el asiento contiguo, sin hablarte, luego me arrepentí. En Málaga, en un antro con luces del color del crepúsculo y los dos muy fumados, y tú no me miraste. De nuevo en aquel bar de Malasaña, vestida de blanco, diosa de no sé qué vicio o qué virtud. En Sevilla, fascinado por tus ojos celestes y tu melena negra, apoyada a la barra de aquel sitio siniestro, mirando fijamente el fondo de tu copa. En Granada tus ojos eran grises y me pediste fuego y ya no te vi más y te estuve buscando. O a la entrada del cine, en no sé dónde, rodeada de gente que reía. Y otra vez en Madrid, muy de noche, cada cual esperando que pasara algún taxi, sin dirigirte incluso ni una frase cortés, un inocente comentario. En Córdoba, camino del hotel, cuando me preguntaste por no sé qué lugar, en yo no sé qué idioma, y vi que te alejabas y maldije a la vida. Innumerables veces también en la imaginación, donde caminas a veces junto a mí, sin saber qué decirnos. Y sí, de pronto en algún bar, o llamando a mi puerta, confundida de piso,
aparece fugaz y cada vez distinta, camino de tus mundos donde yo no podré tener memoria. Sí, hay algún momento en que la caja tipográfica no recoge bien el ritmo a causa de... Yo creo que sí, Marcos. Ahora soy más cosmopolita, ¿eh? Ya podré poner más sitios. Pero es es un poco poema... un recorrido comarcal. Yo creo que es un poema muy cotidiano, y la cotidianidad es muy difícil poetizarla, quizá, ¿no? Y luego es muy cinematográfico y de una coloquialidad tan difícilmente sencilla y tan natural que funciona muy bien. Y está muy bien estructurado. Y el final yo creo que es muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Eso de camino de tus mundos donde yo no podré tener memoria. Yo creo que eso le da un gran impulso para arriba al poema. Porque es el sentimiento de pérdida de no participar de esa realidad, ¿no? Voy a venir con más frecuencia aquí, ¿eh? Nosotros encantados. Cuando tenga un... Mira, bueno, ahí hay uno de mi serie La Poesía y hay uno de las niñas. Aquí muchos de ellos son profesores y profesoras que dan a alumnos de literatura española, y muchos son niñas. Yo, si quieres, leemos este, No, pero porque bueno, yo estoy seguro de que lo van a pegar en el cuaderno. No, tengo que aclararlo. No, pero ese poema no. Si te parece, voy a leer lo que yo prefiero. Porque... Vale. Porque sí... Lo que pasa es que no te van a pegar no, en la libreta. ¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una relación muy complicada con los poemas. Y hay veces en que incluso lo estoy oyendo y me echa a perder el día, ¿sabes? Y no es broma. Hay poemas que por una razón o por otra, no siempre es una razón puramente literaria, pero no, a mí, por ejemplo, no sé, a mí me gusta este poema que se llama un libro posterior, La Condena, que es de Está cronológico ahí, el dossier. Si no, tenemos los libros, ¿eh? La Condena, sí, este es un poema de un libro posterior y bueno, este trata un asunto que es muy recurrente en mis poemas y también y sobre todo en mis novelas, en mis relatos, que es el malentenderse uno con su propio destino, la idea de pensar que la vida está siempre en otra parte, que lo que uno posee no tiene valor y lo que tiene valor es lo que ansía tener. Yo creo que ya digo que ese malentendido suele ser el núcleo sobre todo de varias de las novelas que he escrito, ¿no? Y aquí lo procuro sintetizar. El que posee el oro añora el barro, el dueño de la luz forja tinieblas, el que adora a su Dios teme a su Dios, el que no tiene Dios tiembla en la noche. Quien encontró el amor no lo buscaba. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca. El dueño de la rosa sueña con laberintos. Aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no lo halló nunca es desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras desprecia las palabras. Quien busca las palabras que lo cifren, halla solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento. Todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Nuestros tesoros son tesoros falsos y somos los ladrones de tesoros. Empiezan tus símbolos, ¿no? Niebla, la sombra. Y, bueno, entrando en la estilística, usas anáforas y epíforas. Mira, el poema realmente es un poema, un poema de una gran profundidad, y además, qué bien usas el ritmo es clave en tuyo, el tono, y qué bien manejas el endecasílabo, y cuando quieres, cómo lo rompes, y qué bien funciona. Eso de que el que no lo halló nunca es desdichado, como de repente o sea que es un poema que... Y cómo distancias los dos endecasílabos últimos para clavar, digamos, más el epifonema final del poema, ¿no? Es un poema espléndido. Bueno, mira, nosotros seleccionamos un poco está muy bien con elegido, variaciones, claro. ¿no? Es decir, para abarcar aspectos tuyos. Lo de Itálica nos pareció bien
porque no es lejos de tu tierra, y también es ese gran tema eterno del poeta ante las ruinas, ¿no? Y ante la grandeza de... variación sobre el... Y, bueno, yo no sé, lo que a ti te apetezca. Sí, mira, a mí, por ejemplo, no sé, para no... Porque, claro, yo, si se pone uno a leer poemas, acaba poniéndose muy pesado, pero... Vamos a decir, No, si... nosotros encantados, sí, si yo tuviera que elegir uno solo de los poemas que he escrito, un poema que cifrara todo lo que yo he querido decir en la mayoría de los otros poemas, despojado de la anécdota de cada poema en concreto, yo creo que elegiría la cuestión preliminar, que creo que era el primer poema de... Sí, en el folio 6, tenéis el folio 6 ahí, sí. De un libro que se tituló La misma luna, sí. Y este era el poema que lo abría. Yo creo que, yo digo, que en ese poema sí, o por lo menos pues, a mí me parece el poema que cifra todo o casi todo lo que he pretendido decir en todo el resto de los poemas que he ido escribiendo a lo largo del tiempo. Y trata precisamente sobre el tiempo. Savia mutada en ámbar, tiempo, ¿qué es lo que fuiste? ¿Qué confabulación de azar y orden te otorgó esa apariencia de fluido, de armónica secuencia prodigiosa, de abstracta encarnación de lo ilusorio? Tiempo, ¿qué es lo que eras? ¿En qué leve esplendor te camuflabas, transformado en qué símbolos? El crepúsculo hecho de color y de caos, el mar tintado en verde por el viento, la perfección precaria de una rosa. ¿Dónde estaba tu casa? Duende aun de los relojes detenidos, el que está huyendo siempre y el que no se va nunca. Tiempo, tú, el invisible, criatura en el aire, en él mecida, ingrávida ficción del pensamiento. Tiempo, ¿qué fuiste tú? ¿Qué leyenda de ti nos pertenece? ¿Qué podremos contar si nos preguntan? Realmente el tema del tiempo es un leitmotiv impresionante en tu obra, y la meditación que todo esto condiciona, ¿no? Y realmente este es un poema también muy emblemático de tu obra, en el sentido de que, por ejemplo, en el tercer verso, azar y orden, ese doble juego de caos y ordenación que rige mucho tu mundo, tu poética, ¿no? Y después esos conceptos abstracta, ilusorio, ficción, que yo creo que están muy presentes en tu obra, al lado de los elementos que suponen una encarnadura con lo real, de lo que partes de alguna manera, ¿no? Y después los símbolos, ¿no? Mar, rosa, casa, reloj, y ya poniéndose estilísticos, las metáforas y las interrogaciones retóricas, que es un poema muy interesante en cómo vas formulando las interrogaciones, ¿no? Por el tono, el tempo y la profundidad que le das, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo que te digo, que vendré más a menudo. Bien, bueno, no sé. Claro, es que era un intento de formular la extrañeza, ¿no? que tiene para cualquiera el tiempo, el paso del tiempo, el propio concepto de tiempo. Y era, pues eso, un intento, ya digo, un intento de formulación poética, de ese estupor ante algo que al fin y al cabo no pasa de ser un concepto impreciso, ¿no? Como es el tiempo. Y bueno, yo creo que ya digo que no es que me parezca ni mejor ni peor, pero bueno, que es un poema que cuando lo terminé digo, mira, pues me podía haber ahorrado casi todo lo demás. Es esto que dices, estupor, es decir, este sentimiento de extrañeza, de perplejidad. Es decir, yo creo que este poema, en muchos momentos de tu obra, nos sitúa frente a una gran perplejidad y un sentimiento de misterio y de extrañeza con el mundo. Ahí tienes una beta tanto lírica como ontológica y existencial, yo creo que muy interesante, ¿no? Ahora, si quieres, como nos estuvimos así muy profundos, podríamos hacer un giro
y demostrar que también está en tu obra, lúdico, y es, aunque juguemos al azar y después volvamos al orden, ahí tenemos ahora después 3 o 4 poemas de este libro tuyo de Vidas Improbables, y yo no sé, a lo mejor podríamos hacer el juego de leerlo incluso, uno cada uno de nosotros, porque es un libro muy interesante en el que tú creas personajes, inventas una historia, toda una serie de poetas, de apócrifos, como hace Pessoa, como Machado, y entonces hay el poeta, por ejemplo, vanguardista, hay el poeta más de París simbolista, hay el poeta más unido a las coplas y el mundo andaluz y estos poemas tal. Yo, si te apetece, podíamos leer estos 3 uno cada uno, también para darte cierto descanso y para ver ese dominio técnico, esa capacidad creativa tuya y los distintos registros de la poesía, ¿no? ¿Te apetece que hagamos este juego? Perfecto, claro. Pues, entonces, podía empezar Javier por el de objetos cotidianos. Javier entonces sería el vanguardista, tú serías el parisino y a mí, y a mí me tocaría el andaluz. Yo el parisino y a ti te dejamos tu tierra. Bueno, pues entonces vamos allá. Bueno, yo tenía aquí uno breve seleccionado que después leeré, pensé que es el que me iba a tocar, muy breve, pero bueno. Pues te han tocado objetos cotidianos, vas de vanguardista y a rachar, Javier. La imitación sobre todo de un poeta ultraísta, ¿no? Los ultraístas andaban mucho jugando con los términos que entonces eran de modernidad, con tornillos, con cosas y... Objetos cotidianos. Relojes sin esfera, pernos, llaves, candados, candilejas, convicciones, terrazas, gladiadores, inspecciones, las aves que devoran a otras aves, la dinamo, la nube y Herodoto, el caballo que canta en nuestro piso, el peine y el espejo de Narciso, el alma submarina del piloto, 10 partido por 4 menos 9, 2 por 4 por 3 igual a sleeping. Spleen. Los números se mueren en la nieve, la T, la H aspirada ese confín, que abre un dictongo triste cuando bebe la rosa que al nacer ya ve su fin. Eso es una tontería, pero es imitación de las tonterías que se escribían que escribían algunos autores en los años 20, ¿no? ¿Vas tú con postal? Tú la postal. Yo la postal. Sí. Es verdad. Postal parisina. A ver si no me equivoco, porque antes Javier que era una paronomasia. Lo de Spleen Snoopy casi, ¿no? A ver si no me sale a mí ninguna. Sí. Bueno. Si me habéis traído para complejarme las figuras retóricas, me lo decís, ya yo me levanto. Lo digo porque como me has metido aquí términos franceses, a ver si yo no me paso. Bueno, postal parisina, que a mí me encanta este poema, de verdad. Sentado en el café Le de Magot, la vida se parece a un carrusel en el que todos hablan de Telquel y citan apotegmas de Malraux. Pasa una ninfa turbia lo Greco con su perro que agita un cascabel. Una loca le grita «Je suis belle» a un calvo especialista en Oulipo. Detrás de la parroquia Saint-Germain vende cartas y cromos Art Nouveau un mendigo con pinta de Verlaine. Yo miro a las muchachas Art Deco con Tesson, con Spleen, con Snoopy y con Brassens sentado en el café Le de Magot. Precioso, ¿no? Es extraordinario este soneto, ¿no? Bueno, yo tengo que leer las coplillas estas, ¿no? Sí. Voy a leer un par de ellas solamente. Yo leo uno. Aquí creo que falta Sí, faltan los primeros, los cortamos. No, pero digo, con un escalón de menos, sí. Falta una preposición ahí, pero bueno. Para bajar al infierno, estos son soleares, ¿no? Para bajar al infierno basta con una escalera, con un escalón de menos. Calle del Conde Negro, fui sin navaja, me asaltaron 2 chinos, perdí la plata. La miraba en el bar y me miraba con ojos que decían, no me hace falta, porque es artista y además tiene un novio surrealista. Y que es un poco obsceno, pero bueno, mira tú si eres demonia, que al mirarte se me empina la torre de Babilonia. Este era un poeta popular. En esa galería, ese es un libro, Vidas Improbables. Verá,
Es un libro que reúne una serie de poetas inventados, de poetas apócrifos. Y es un libro que yo fui escribiendo en el tiempo por una razón muy sencilla. Cuando uno se pone a escribir poesía, cuando decide escribir poesía, en un principio tiene la capacidad de elegir la tradición en la que se quiere insertar. Cualquier poeta se hace una genealogía a su medida, como es natural. No existen genealogías claras ni grandes, digamos, grandes troncos genealógicos para la poesía, sino que uno va creando más bien una especie de monstruo de Frankenstein con los poetas que le gustan, ¿no? A uno le puede gustar Verlaine y le puede gustar Juan Larrea a la vez, y le puede gustar igualmente uno que otro. Y con todo eso va intentando armonizar su propia voz, su propia estética. Pero esa libertad para elegir una tradición, a la larga te acaba convirtiendo también en esclavo de la propia tradición que has elegido. Por eso digo que se produce esa paradoja. Y entonces uno empieza a alimentar la superstición de la coherencia. Pensar que no se puede levantar uno con una ocurrencia estética un día y el siguiente con otra completamente distinta y plasmarla a las dos, porque si no acabas un poco en aquella poesía un poco saltimbanqui que hizo Gerardo Diego, ¿no? Que podía ser un poeta muy tradicional, el día siguiente se levantaba con otro pie y se convertía en un poeta aproximadamente vanguardista. Y a mí por lo menos no me gusta eso. Me gusta que la obra forme un dibujo coherente dentro de la multiplicidad de registros, de tonos, de asuntos y todo lo demás, pero que tenga una coherencia, ¿no? La idea, yo creo que cuando uno escribe, lo que pretende es que al final de su vida haya hecho un dibujo coherente y no un mero garabato. Entonces, pero claro, a mí por ejemplo me gusta mucho, no soy un poeta surrealista, pero me gusta mucho la poesía surrealista y me apetecía escribir poemas surrealistas, pero no los puedo firmar como míos, ¿no? Entonces decidí crear esta antología de poetas falsos, de poetas inventados. Les otorgué a cada uno de ellos o de ellas una vida imaginaria que van en el libro. El libro va precedido, cada poeta va precedido de una pequeña nota biográfica. Y hay pues un poeta neomodernista, un poeta tardo ultraísta, un poeta popular como ese que he leído, no sé, muchos más, ¿no? Ese tipo no reviso el libro, pero bueno, poetas de muchas cuerdas. Hay incluso algo que riza el rizo, que es que hay un poeta que es falsificador de otros poetas, es decir, alguien que escribe poemas a la manera de Pessoa, a la manera de Borges, a la manera de Oden, a la manera de, no sé, de muchos más, ¿no? Eso era rizar el rizo, era meter un falsificador dentro de una falsificación. Y bueno, es un libro que a veces le preguntan a uno si se lo pasa bien cuando escribe y tal, y no siempre. La escritura no es absolutamente placentera ni absolutamente angustiosa, sino que es más bien una mezcla de las dos cosas, ¿no? Ojalá fuese solamente placentera, pero la angustia es inevitable porque cuando escribe uno está manejando muchos elementos y muchos conceptos y tiene que ir asumiendo y a la vez desechando, intentando mantener unos equilibrios para los que no hay un patrón, para los que no hay una norma, y entonces la escritura se produce siempre en un estado de tensión, y la tensión por lo general no suele ser demasiado placentera, o no exactamente placentera. Pero con este libro sí me lo pasé realmente bien. Me lo pasé realmente bien porque era pues hacer una serie de ejercicios estilísticos. A mí, por ejemplo, me gustan los sonetos, me gusta escribir sonetos, pero que yo sepa, en la poesía reunida tendré un soneto o dos, no más. Pero me gusta mucho escribirlo, entonces esto fue una ocasión también para meterme ahí a muchos sonetistas, a gente que escribía sonetos y todo eso. Porque yo tengo la costumbre, sobre todo con mi amigo Luis García Montero, de escribir muchas veces sonetos orales mientras vamos paseando. Él va haciendo un verso y yo voy haciendo otro sobre algo que hemos visto, sobre algo que nos han comentado o algo así. Y nos gusta mucho escribir sonetos en el aire, pero en el papel ya los escribo menos. Y este libro me dio ocasión, por ejemplo, de eso, o de escribir una oda gongorina, por ese mismo poeta ultraísta de los tornillos de antes. Escribió en el año 27
al hilo de la celebración de Góngora y todo eso, y todo el auge entre los poetas del 27, escribe una especie de silva gongorina paródica que al final termina con un exabrupto. Y bueno, ese es un libro que, ya digo que si me preguntasen por el libro que realmente me lo he pasado bien escribiéndolo, fue ese. Quizás porque había un factor importante. La poesía casi siempre se escribe desde lo más nítido, digamos, del yo. En este caso era escribir poesía desde fuera del yo, era escribir poesía desde una situación para mí insólita, que era escribir poesía desde fuera de mí, desde el parámetro de un ser que previamente había inventado. Entonces tenía algo también de ejercicio teatral, de dar voz a unos meros personajes. Entonces no tenía ese factor de implicación en los textos, porque la poesía también tiene su lado de implicación moral en lo que escribes, ¿no? Y en este caso no, en este caso podía decir todas las barbaridades que quisiera y hacer todas las piruetas estilísticas que quisiera sin ningún tipo de mala conciencia y sin tener que dar cuenta a nadie, porque ahí que cada poeta ha inventado que se las había así que respondiera de lo que habían escrito. Mira, Felipe, estabas sobre estos poemas que has leído. El último de todos haría la delicia de los alumnos, el número 12. Yo te quería preguntar un poco por el sentido del humor en tu obra, ¿no? Porque tiene una trascendencia vital, el sentido del humor, la ironía, la parodia. Yo me parece que incluso en alguna ocasión leí que tú decías algo parecido a que sin sentido del humor no sería conveniente emprender algo tan sublime o tan solemne como la poesía, o como la narrativa, como el relato. Y está muy presente incluso en tus novelas también, ¿no? Sí, vamos a ver, a mí el humor me interesa no como algo para hacer reír, sino como una especie de diapasón del pensamiento. Yo creo que en principio, si lo aplicamos a la literatura, en literatura lo solemne suele envejecer muy mal. Quizás el humor es uno de los grandes conservantes de la literatura. Muchas de las grandes obras que perviven en el tiempo lo son precisamente por ese sentido del humor, y algunas por su gran dimensión dramática, pero generalmente suelen ser por el sentido del humor. Nuestro libro más emblemático es un libro no ya humorístico, sino cómico, que es El Quijote. Y yo creo, ya digo, que el humor acaba siendo un conservante casi infalible de la literatura. Ahora, el humor no quiere decir contar chistes, es otra cosa. Es una manera de pensar, una manera de situarse uno ante la condición humana y ante las cosas que pasan en la vida, que pasan en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es una fórmula también para rebajar el peligro de la solemnidad, porque yo no sé si será ya con la edad que uno tiene, pero yo me he vuelto muy tolerante. Por ejemplo, si puedo soportar a alguien a un cursi, pero a un solemne no tanto. Voy mejorando, pero la solemnidad sobre todo suele ser un síntoma de egolatría. El que es solemne, de una manera o de otra, está construyendo su propio púlpito. Y ya llega un momento en que no te gusta que te hablen desde los púlpitos. No puede ser. Entonces el humor yo creo que es una manera de llevar las cosas a ras de realidad, ¿no? No a ras de suelo, sino a ras de realidad. Llevar una temperatura de realidad adecuada y acorde con la condición humana que participa de lo trágico y de lo cómico, de lo solemne y de lo chusco, de lo elevado y de lo rastrero, y participamos de todo eso. Y la cosa está, yo creo, que en buscar un punto intermedio de todo. No convertirse en un chistoso, pero tampoco convertirse en un sermoneador, ¿no? Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí. Sí.
aconsejaría a los nuevos escritores? ¿Qué es lo que le aconsejaría a la gente que empieza a escribir? Bueno, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien que empieza a escribir es que escriba todo lo posible, cuanto más pueda mejor, en menor espacio de tiempo mejor, pero que siempre que lea más de lo que escribe. Entonces que sea prudente, que sepa administrar eso. La única escuela de un escritor acaba siendo la lectura, porque en eso no hay fórmulas. No hay fórmulas para escribir una novela, no hay fórmulas para escribir un poema. Lo que en un autor funciona estilísticamente, en otro puede ser un desastre. Un adjetivo en un determinado poema acaba arruinando el poema y en otro poema pues acaba dándole relieve. Es decir, que no hay normas en eso, pero yo creo que como la escritura es a fin de cuentas un diálogo con lo ya escrito, la única manera de dialogar con lo ya escrito, de situarse, como decía antes, en una tradición, es a través de la lectura. La lectura, digamos, con afán de desentrañamiento. Creo que cualquier escritor, alguien que quiere ser un escritor, no es un lector puro, nunca. Alguien que quiere ser escritor, cualquier cosa que lee, está actuando como el niño que destripa un juguete para ver cómo está hecho por dentro. Y por eso digo que el escritor nunca es un lector inocente. Es un lector interesado e incluso un lector espía, que está viendo ver por qué funciona eso. ¿Por qué eso me conmueve? ¿Por qué me lleva aquí? ¿Por qué eso es capaz de trasladarme a este sitio? ¿Por qué ese poema me conmueve? ¿Por qué ese otro me deja indiferente? Por eso digo que siempre la lectura del escritor siempre es analítica. Ya quisiera uno también de vez en cuando leer con ojos de inocencia, ¿no? Pero generalmente no puede ser. Cuando uno está leyendo y es escritor, está diciendo este adjetivo sobra, aquí faltaría eso, qué bien está eso, qué bien lo ha resuelto, qué mal lo ha resuelto. Sí. Mira, alguna otra pregunta, por favor. Sí. Una pregunta, ¿qué le parece la poesía de su amigo Joaquín Sabina? Si musicó Sabina alguna poesía suya, me parece, no estoy seguro. ¿Qué queda de esa etapa de músico rockero, me imagino, del blues, de aquella época? Bueno, pues ¿qué me parece? Joaquín tiene una voz muy propia y bueno, yo creo que indiscutiblemente Joaquín es el gran letrista de la música española, ¿no? Yo creo que las ocurrencias que ha tenido él en sus canciones no las ha tenido ningún otro. Las letras de Joaquín, las letras de sus canciones a mí me parecen realmente con mucho contenido literario, con mucha dignidad literaria, ¿no? Muy sorpresiva. Y él tiene, Joaquín tiene muchísimo talento verbal, ¿no? Yo creo que eso está fuera de duda. Y a mí, por ejemplo, yo que he escrito teatro, eso, todo, pero las letras de las canciones me salen regular. Quizás porque a la hora de escribirlas arrastro muchos prejuicios, ¿no? Y hay que ser más desprejuiciado cuando escribes una canción. Hay veces en que a uno le da un poco de apuro, decir, pero bueno, ¿cómo voy a meter esa rima? Que luego eso cantado queda bien, pero cuando lo pones escrito te da un poco de pudor ante ti mismo, y porque yo no consigo quitarme, digamos, el registro de escritor, no de letrista. Yo digo, hay que hacerlo con un poco más de desparpajo, y a mí ese desparpajo me falla y me quedan unas letras muy embaradas. He hecho algunas y se han cantado algunas, pero a mí siempre me suenan artificiosas. Cuando las escucho me chirrían un poco. No tienen esa fluidez que tienen las de Joaquín, ¿no? Y bueno, de aquello, yo estuve tocando en grupos de música hasta los años 90, por ahí, a principios de los 90, y un poco más. Y ya luego, pues ya ocasionalmente con algunos amigos toco,
y tengo buenos amigos que se dedican a decir que soy un guitarrista estupendo, cosa que es mentira, y además absolutamente mentira, entre ellos Joaquín Sabina, que dice que toco la guitarra muy bien, pero es mentira, o sea que no lo toco bien, no es que sea falsa modestia ni nada. Sé que hacer 4 cosas de blues y tal, pero bueno, que dan un poco el pego, pero ya está, no porque eso requiere muchísimo estudio, requiere muchísima práctica y yo no tengo tiempo ya para eso. ¿Qué más quisiera? Mira, y lo de Sabina que te preguntaba, porque Sabina tiene, por ejemplo, hace muchos sonetos, ¿no? Es un sonetista muy fluido. Él sí, él lo hace además con mucho garbo y muy suyos, ¿no? Yo creo que además lo importante cuando alguien escribe es que suene a él, ¿no? Que tenga unos rasgos propios lo que uno escribe. Lo de Joaquín es inconfundible, ¿no? Cuando lees algo suyo, él tiene mucho además de juglar, todas esas colaboraciones que hacía en Interview cada semana, comentando en verso la actualidad. Eso era una cosa que era muy habitual en el siglo pasado y a principios de este siglo, y él retomó un poco el papel del poeta satírico en prensa, y lo hacía muy bien, lo hacía con mucha gracia, con mucho desparpajo y con ocurrencias realmente admirables. Esas rimas que ves, que eso en mi vida se me hubiera ocurrido rimar esto, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Mira, pues volviendo, ¿te apetece ver algo más de poesía o pasamos a la narrativa o a...? Pero si quieres dejamos ya la poesía, pasamos a la narrativa. Pasamos, sí. Mira, antes de entrar en la narrativa, solo hay en la página 8 tenemos unas reflexiones, aforismos, anotaciones, que también es muy tuyo, de dietario, ¿no? Ahí abajo en la maleta del náufrago. ¿Te apetece leer alguno y comentar algún aspecto o pasamos ya a la narrativa? Pasamos a la narrativa. En la página siguiente, bueno, claro, abarcar toda tu obra narrativa también era muy difícil. Aquí pusimos uno de tus libros estrella, Mercado de Espejismos. Pusimos algún fragmento. Es un libro sorprendente, un libro original y un libro que yo creo que demanda bastante del lector, ¿no? ¿Cómo surgió este mercado de espejismos? Que además te lo han reconocido con premios importantes. Sí. Nadal creo que tuvo, ¿no? Sí, tuvo el premio Nadal, pero tuvo el premio Nadal y todos los palos posibles de los comentaristas de novedades. O sea, una cosa por otra. Sí, es curioso. Yo cuando terminé esta novela, vamos a ver, yo me la planteé con parte de un propósito inmodestamente cervantino. Digo, bueno, vamos a ver, Cervantes ridiculiza las novelas de caballerías. Digo, ¿por qué no hago una novela en que el fondo, digamos, no es exactamente eso, pero sí el fondo, sea una ridiculización de las novelas de esoterismo, de tipo Dan Brown, de todo ese tipo de novelas de misterios más o menos esotéricos? Entonces, ese era un poco, digamos, el cañamazo de la novela. Luego hay más historias, son las historias sobre todo de los personajes y tal. Y entonces digo, bueno, pues venga, vamos a arrancar de algo. ¿De qué arrancamos? Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a ver, me invento a un par de personajes, una especie de traficantes de artes ya en su decrepitud, a tía Corina, que es una rumana, una señora ya mayor, recriada aquí en España, que tiene un sobrino adoptivo que es nativo de aquí. Bueno, digo, pues que le encarguen a estos dos, ya en su vejez, que organicen el robo de las reliquias de los Reyes Magos que están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Digo, bueno, pues eso puede ser un punto de partida. Y a partir de ahí, pues ya meter todos los esoterismos posibles, ¿no? Y nada, pues en eso estuve y a mí me quedó una novela que de verdad, igual que hay otras que no me gustan nada de las que he escrito, esta novela yo tengo debilidad por ella, no sé si también porque, yo digo, es una novela que sigue un ritmo de lectura pausado, porque es una novela
de muchas puntadas, y yo lo tengo afecto. Yo no sé si la releyese hoy, a lo mejor se me cae de las manos, ¿no? Pero cuando la terminé con satisfacción. Y lo curioso es que antes de publicarse, yo se lo comenté a un amigo que trabaja en Bruselas, y me preguntó, le conté de que iba la novela, y entonces un día, al cabo de los meses, me llamó y me dijo: oye, que ya he visto que has publicado la novela. Digo, no. Dice, sí, se acaba de ver en el aeropuerto de Madrid la novela, pero que la has publicado con seudónimo, ¿no? Digo, no. ¿Seudónimo cómo? Digo, es que no entiendo nada, no sé qué me estás contando. Digo, no, es que he visto una novela que trata del robo de las reliquias de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia. A mí se me cayó el mundo a los pies. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero de quién? Digo, no sé, te la compro y te la mando. ¿Vale? Digo, sí, por favor, que ya no duermo. Digo, es que hoy no duermo porque estaba terminando esta novela. Y bueno, entonces me llegó y era un escritor norteamericano, pero yo creo que ficticio, porque en la nota de solapa venía una fotografía suya, decía que se dedicaba al submarinismo y que había escrito esta novela en sus ratos libres. Son esas novelas digamos que se escriben entre un equipo de gente, le ponen una cara de alguien, ¿no? Como yo creo que son las de Dan Brown, ¿eh? Dan Brown no tiene un pase, o sea, quiero decir, no lo que escribe, sino él, o sea, que no lo llevan a entrevistas porque es que no sabe abrir la boca. No sabe construir, por lo visto, una frase, entonces lo tienen ahí, lo quieren poner un poco como un escritor a los Salinger, un escritor misterioso, pero es que por lo visto que no tiene un pase en la criatura. Y entonces son novelas de equipo, de decir, bueno, pues vamos a ver un equipo de gente que se dedica a investigar, que investiga eso, tú investigas los templarios, tú investigas la piedra Rosetta y tú investigas lo que sea, la invasión de Jerusalén. Y entonces, a partir de ahí, pues van creando unas tramas y tal. Y entonces, eso fue, ya digo, en principio y de fondo tuvo esa voluntad paródica de las novelas de esoterismo y tal. Luego yo leí esa novela del robo de las reliquias de los Reyes Magos. Por fortuna era muy mala, una subliteratura un poco a la sombra de lo de Dan Brown, del éxito de Dan Brown, porque eso suele ocurrir cuando sale una novela esotérica que tiene éxito, pues empiezan a salir apuestas de novelas del mismo corte, a ver si tienen la misma suerte alguna, cosa que no suele ocurrir. Ahora, con lo de las sombras de Grey, pues viviremos una época, unos meses, que empezarán a salir novelas con más o menos sombra o con más o menos luces, pero por el estilo. Y ese fue, ya digo, el punto de partida. Y luego, como esa novela que leí con gran alivio, porque era un subproducto, digamos, hice también un juego cervantino de incluir en la novela al autor de esa novela y a esa novela. Y entonces los personajes compran en el nuevo aeropuerto esa novela cuando van precisamente a organizar ese robo imposible de las reliquias de los Reyes Magos. Sí. Yo me lo pasé, esa novela yo creo que salió bien, igual que hay otras que no estoy contento, pero a mí esa novela quedé contento cuando la terminé. Por mal está que uno lo diga, pero bueno, alguna vez. ¿Te apetece que leamos un fragmento? A mí hay uno, bueno, aquí escogimos 3 eliminados. A mí me parece, es una novela con mucha chispa, mucho ingenio, con unas tramas impresionantemente complejas y rocambolescas y unos personajes curiosísimos, pero es el que empieza aquí a la derecha. El caso es que el mensaje. ¿Te apetece que lo leamos? Para que vean un poco de qué va. ¿Te apetece leerlo tú o...? Léelo tú, si quieren. Yo soy muy malo leyendo. Bueno, dice... El caso es que el mensaje de Hermes Trismegisto lo conocemos hoy a partir de versiones árabes y latinas, ya que el original consistía en un complicado criptograma. En nuestro idioma, el mensaje de Hermes Trismegisto arrancaría más o menos así: verdadero y no falso, verdadero y muy cierto. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única, etc.
La gran ventaja de estos textos vaporosos es que se prestan a cualquier tipo de glosa, y por miles se cuentan al día de hoy los comentaristas del mensaje de la tabla esmeraldina. Y es que imaginemos que nuestra civilización desaparece y que dentro de unos miles de siglos un insecto evolucionado que se ha hecho especie dominante en el planeta encuentra un papel fosilizado que dice así: champú anticaspa a la camomilla, mahonesa baja en calorías, galletas sin gluten, leche desnatada a calcio, abrillantador lavavajillas, vinagre de yema, pasta fresca al huevo, huevos, pañales para niño vecina talla 3. A partir de ahí es posible cualquier interpretación por parte del insecto evolucionado, desde glosario como un poema épico hasta considerarlo una fórmula para conseguir el elixir de la inmortalidad, pasando por la sospecha de que pueda tratarse del texto fundacional de una secta adoradora de alguna deidad rústica favorecedora de las cosechas. Lo de los pañales supongo que podría interpretarse, no sé, como la anunciación del nacimiento de un Mesías. Y bueno, yo creo que el libro tiene muchos momentos de gran hilaridad, ¿no? Sí. No, antes citaste algunas veces, ahora que estamos en esta parte de tu narrativa, que la estamos cogiendo en el final, que hay muchas novelas tuyas muy, muy divertidas. Podríamos centrar también en el último libro, Cada cual y lo extraño. Citabas antes a Carlos Marzal, y a mí me parece que dice una frase de ti que es que define muy bien tu estilo, y él, en un artículo que creo que publica en este libro que sacó Visor, te define como un polígamo literario. Entonces, yo te iba a preguntar a ti eso, ¿cómo te sentías tú con autor? Porque tú eres de esos autores que sí que frecuentas los distintos géneros, haciendo incursiones pues en uno y otro en poco tiempo, ¿no? Ahora me comentabas hoy, bueno, este es tu último libro, es el que está aquí, que me gustaría que lo comentásemos. Yo creo que es un libro que estaría muy bien para llevar al aula. Tiene unos relatos fantásticos, llenos de sentido del humor y de muchísimas más cosas. Y ahora estás con una novela, acabas de publicar un par de libros de poesía, bueno, acabas de publicar hace un par de años, ¿no? El de las identidades, que es del 2012, esto es un libro de relatos del 2013, aparecerá una novela no dentro de mucho. Entonces, esta incursión tuya esporádica por uno u otro género, este polígamo literario, ¿no? No, suele ser alternativa a la escritura de una novela, con la escritura de los poemas y con la escritura de relatos. No es que haya temporadas exclusivamente dedicadas a la novela o temporadas dedicadas exclusivamente a la poesía o al relato. Mi sistema de trabajo es un poco desordenado, pero bueno, yo lo entiendo. Y se va mezclando. De pronto, si estoy en el tramo así ascendente de una novela, de pronto doy un parón y escribo un par de poemas, a lo mejor, o un poema, o el esbozo de un poema, o el esbozo de un relato, o la propia escritura de una novela te hace tener ocurrencias marginales que no sirven para la novela, pero sí sirven para un relato exento. Bueno, yo no lo sé explicar, porque tampoco sé explicármelo yo, y fundamentalmente porque es un sistema que varía casi diariamente, ¿no? Pero, bueno, más o menos sabe uno desarrollar o acaba desarrollando una especie de instinto que te hace desviar una ocurrencia a un género o a otro. Tienes una ocurrencia de decir, bueno, esto va bien para un relato, o sería bien para una novela, o esta una ocurrencia, eso es más fácil de distinguir, una ocurrencia de orden lírico, ¿no? Eso es más fácil. Pero en cuanto a la narrativa, sí hay el desarrollo de un instinto, como te decía, que te hace desviar lo que se te ocurre a una cosa o a otra. Los gérmenes de lo que yo escribo son muy pequeños. Yo no tengo, cuando voy a escribir una novela, no tengo una gran idea, no tengo una visión panorámica de la novela. Tengo un pequeño detalle, una ocurrencia que cabe en una frase,
y a partir de ahí pues la cosa va creando su bola de nieve y ya está, pero sé que hay casos que son distintos, escritores que para escribir una novela tienen que tener ya completamente esquematizado todo el desarrollo, incluso el final. En mi caso no, yo arranco de algo y a partir de ahí pues ya voy enredando y haciendo lo que se puede. Este libro que estábamos comentando de Cada cual y lo extraño son 12 relatos que se articulan alrededor de los 12 meses del año, ¿no? Y yo había elegido uno ahora para que podíamos leer aquí, que yo creo que con este auditorio encaja muy bien, que sería a lo mejor el del mes de mayo. Dices, ¿El de la profesora? sí, el de un examen de química, ¿no? Sí. Bueno, el fragmento está mutilado. Hemos quitado para no... Es un relato breve Folio 10. que se podría leer en el aula y lo podríamos leer aquí. Sí, bueno, ¿lo lees tú? ¿Lo leo yo? ¿Lo lees tú? Me apetece leer esto después de la poesía, que está más fácil. Bueno, sí, como decía Javier, esto es un libro de relatos, son 12, uno por cada mes del año. Y este es el de mayo, que tiene como título Un examen de química. Vamos a ver. Yo era más bien de letras. Leía los tebeos de Marvel Comics Group que llegaban a la papelería del pueblo los miércoles por la tarde con la puntualidad de un prodigio convertido en rutina. Alguna vez la puntualidad fallaba, pero el prodigio nunca. Allí estaban ellos, los habitantes de mundos portentosos, en pugna renovada con las manifestaciones del mal, incluidas las ultraterrenas. Me ensombrecían el ánimo las mortificaciones íntimas de Dan Defensor, superhéroe en sus soledades. Me admiraba de las habilidades con el escudo del Capitán América. Me trasladaba al ámbito de la mitología con las aventuras difíciles de Thor, el dios del trueno de los escandinavos, hijo de Odín, en su sagrada Asgard de traza futurista. Yo era, ya digo, de letras. Por eso me fastidiaba el hecho de que aquel jueves tuviésemos un examen centrado en la tabla periódica de los elementos químicos. A pesar de mi trato asiduo con mutantes, la asignatura de química nunca fue muy fuerte. La señorita Sole se conformaba con que supiésemos el nombre del elemento y su símbolo y nos eximía de tener que aprendernos sus propiedades y su número atómico. Aun así, aquello no era poco para alguien de letras. El berilio era BE, pero el itrio era Y. El rubidio era RB, pero el oro era AU. No encontraba yo un patrón. Aparte de eso, era miércoles y acababa de comprar mis 5 tebeos de la semana: el Capitán América, Thor, Spiderman, Dan Defensor y la Patrulla X. El jueves era un mal día para un examen. Mientras intentaba estudiar, la cabeza se me fugaba a otros territorios. El dios del trueno tenía problemas, comillas. Acompañado por un registrador humanoide, el poderoso Thor abandona el mundo de los colonizadores para entrar en la temida y totalmente misteriosa galaxia negra de la cual no ha regresado ningún ser viviente. Por su parte, el considerado hombre sin miedo, el hijo ciego del boxeador borracho, el abogado de los desvalidos cuando no llevaba su disfraz de superhéroe, tampoco las tenía todas consigo aquella semana. Le llamaban el organizador galáctico y fue el peligro más abrumador al que tuvo que enfrentarse en su carrera nuestro estimado Dan Defensor. Pero el arsénico era AS, el niobio tenía que ser NB y no N. La señorita Sole nos trataba bien, aunque no podía aprobarnos si poníamos en el examen que el símbolo del bario era una simple B en vez de BA. Los conocimientos que exigen exactitud tienen esos inconvenientes. Estoy seguro de que la señorita Sole, si en vez de ser profesora de química lo hubiese sido de literatura, no tendría inconveniente en aprobar a quien pusieran un examen que Pío Baroja nació en Sevilla, por decir algo, pero el escandio tenía que ser SC y no otra cosa. Me pasé toda la tarde del miércoles luchando contra la tentación de visitar la galaxia negra y de enterarme de los planes arteros del organizador galáctico, pero logré aprenderme los elementos y sus símbolos
en una proporción aceptable, la proporción suficiente para que el azar me diera una opción. La señorita Sole nos decía: no os pido lo que podría pediros, me conformo con que me deis un poco de lo que podría pediros. La señorita Sole llevaba siempre el mismo bolso y el mismo peinado. Tenía un cochecillo rojo y una letra muy redonda. El litio, el magnesio, el francio. Vale. El examen era a primera hora, lo que me impediría dar un repaso durante las clases previas o durante el recreo, y yo llevaba mi sabiduría química cogida, como digo, con alfileres. A primera hora llegas embotado si no has tenido la prudencia de estudiar al menos un par de días antes, y reconozco que casi nunca fui prudente a ese respecto. A las 9:05 la señorita Sole aún no había llegado. Unos minutos después entró en el aula don Isidro, el director. La señorita Sole ha tenido un accidente. Algunos suspiramos por lo que tenía de bueno aquella mala noticia. Miguel Sanz, que parecía ir para prohombre, pero que luego se quedó en oficial de notaría, se apresuró a levantar la mano, como hacía siempre, ya fuese para preguntar o para responder. ¿Le ha pasado algo? Don Isidro agachó la cabeza y susurró: ha muerto. El cobre era CU, el talio TL. La señorita Sole nos trataba bien. Nos pedía menos de lo que podría pedirnos. Aquella tarde, Thor penetró en la galaxia negra y salió con vida. Dan Defensor se enfrentó al organizador galáctico y salió con vida. A la señorita Sole la sustituyó la señorita Carmen, que tenía un coche verde y que nos pedía un poco más que la señorita Sole, de modo que aquel verano el cesio fue FC, el magnesio MG, y todo aquello iba unido a la muerte por un hilo invisible, como invisible era el puente que unía el mundo imposible de los héroes con las tardes de los miércoles. Muy hermoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya nada más. A Felipe ya le hemos pedido un esfuerzo mayúsculo en este día. Yo simplemente quería leer un texto muy breve que no figura aquí, pero que a mí, cuando lo descubrí, me hizo mucha gracia, con esta definición, esta diferenciación entre poetas y novelistas, que dices: si a cualquiera le presentan a un novelista, puede pensar: este pájaro igual acaba embrollándome en una estafa o acostándose con mi novia. Pero si le presentan a un poeta, lo más normal es que piense que, como mucho, el tal poeta acabará vendiéndole un libro. Tampoco temerá presentarla a la novia, porque es posible que también ella sea un poco chiflada y soñadora. Es uno de los privilegios de imagen que los autores de novelas tienen sobre los autores de versos. De ahí, tal vez, el que muchos poetas se pasen la vida redactando artículos, relatos o novelas con el ánimo secreto de que se les considere escritor y no poeta en los sueltos de prensa. Muchísimas gracias, Felipe, por escribir poesía, relato, narrativa, por estar hoy con nosotros, y a todos vosotros también muchas gracias, y nos vemos el próximo día 9. Muchas gracias.